Bienvenidos a todos, hoy vamos a ecuaciones funcionales. Primero, ¿qué es una función? Una función es como una máquina, donde ingresas un número y te sale otro número dependiendo de qué función es. Las funciones comúnmente se representan por una letra f y también a veces por las letras g, h u otras letras, dependiendo de lo necesario en el problema. Por ejemplo, si tenemos que f de x es igual a x más 5, esto quiere decir que a cualquier número que ingresemos tenemos que aumentarle 5. Por ejemplo, f de 6 es igual a 11 y f de 9 es igual a 14. Algo muy importante para tomar en cuenta en las funciones es que estas pueden ir de un conjunto a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que solo podemos ingresar ciertos valores dependiendo de un cierto conjunto, sea el conjunto A. Este conjunto puede ser, por ejemplo, los enteros o los naturales. Es decir, por ejemplo, si el conjunto es de los naturales, solo podemos ingresar los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así, etc. En cambio, si nos da opción a números enteros, podemos ingresar números 1, 2, 3, pero también 0, menos 1, menos 2, menos 3. Este primer conjunto de todos los valores que podemos ingresar es el dominio de la función. Luego también está el codominio, que es el tipo de valores que nos van a salir al ingresar los valores del dominio. Por ejemplo, el codominio puede ser los números naturales. Esto quiere decir que no importa qué número ingresemos, nos va a salir siempre un número natural. 1 o 2 o 3 o 4 o etc. O si en cambio es de los números racionales, nos puede salir 1, 2, 3 o también 0, menos 1, menos 2 o también una fracción. Este sea el conjunto B. Para escribir esto de una manera sencilla, se escribe la función, en este caso la función f, seguida de 2 puntos, y el dominio con una flecha hacia el codominio. Esto nos explica qué números ingresan y qué números pueden salir, y es muy útil al resolver problemas porque ciertos números tendrán propiedades que otros números no. También hay que tomar en cuenta la imagen, que si bien nos van a salir siempre elementos del conjunto B, no nos van a salir necesariamente todos. Pueden salirnos tal vez solo los números pares, si el codominio es de los números naturales. O si es de los racionales, puede salirnos tal vez solo positivos o tal vez solo negativos. O incluso nos puede salir un solo valor, por ejemplo 2. La imagen sería entonces todos los elementos que nos salen para ciertos elementos y que puede ser menor al codominio, es decir, estar dentro, o puede ser igual. También es importante saber reconocer ciertas propiedades que suceden en las funciones. Estas propiedades nos ayudan mucho al resolver problemas porque nos dan pistas de cómo resolver el problema o en sí nos ayudan a hallar soluciones específicas. Una de estas propiedades es la inyectividad. Esta propiedad se cumple cuando a cada elemento de la imagen no llega más de una relación de alguno del codominio, de algún elemento. Por ejemplo, esto no sería inyectivo porque están llegando de A y de B a A'. Y esto puede suceder en funciones como x cuadrado, donde menos 1 o 1 te van a dar 1. Esta no sería inyectiva. Inyectiva sería si llega una sola relación a cada uno de la imagen.
Y esto es muy útil porque nos permite decir que si el f de algún a es igual al f de algún b, como solo hay un elemento del dominio que puede llegar a tal función del codominio, entonces necesariamente a es igual a b. Otra propiedad es la suprayectividad. Esta se cumple cuando cada elemento del codominio también es elemento de la imagen. Esto quiere decir que todos los elementos del codominio son resultados de la relación con la función de algún elemento del dominio. Por ejemplo, un ejemplo de suprayectividad sería donde se ve que cada elemento del codominio forma parte de la imagen. Y esto es muy útil porque nos permite decir que cualquier número que pertenece al codominio se puede expresar como la función de algún otro número A perteneciente al dominio. Otra relación importante es la biyectividad. Esta sucede cuando se cumple la inyectividad y la suprayectividad. Esto quiere decir que a cada elemento del codominio llega máximo una relación, pero también cada elemento del codominio es parte de la imagen, así que no le puede llegar cero relaciones porque tiene que ser parte de la imagen. Y por lo tanto podemos decir que a cada elemento del dominio, del codominio, le llega una sola relación exactamente, y por lo tanto el dominio es igual al codominio. Esto es especialmente útil por una propiedad que se cumple en todas las funciones, que es de una sola función no puede salir dos. Y por lo tanto es como una equivalencia, que es como si esto fuese equivalente a esto y esto equivalente a esto. Y nos da muchas pistas para problemas donde tenemos un dominio y un codominio que están estrechamente relacionados. Otra propiedad que también se puede cumplir en las funciones es que una función sea par o impar. Y esto es especialmente útil porque nos permite concentrarnos solo en los números positivos y los negativos dependen de estos. Una función, cuando descubrimos que es par, esto quiere decir que la función de un número va a ser igual a la función de su número opuesto. Por ejemplo, la función de 5 va a ser igual a la función de menos 5. Un ejemplo de función par puede ser f de x igual a x cuadrado, donde vemos que sin importar que pongamos 5 o menos 5, nos va a dar 25, por lo que esta sería una función par. Y también están las funciones impares, que es cuando la función de un número negativo es igual al negativo de su opuesto, o sea, su positivo. Esto, por ejemplo, quiere decir que menos g de 5 es igual a g de menos 5. Esto quiere decir, por ejemplo, la función g de x igual a x al cubo. Vemos que 5 al cubo es 125 y menos 5 al cubo es menos 125. Por eso está este signo menos aquí. Y vemos que esta también nos ayuda a aproximar para los números negativos teniendo solo los positivos. Hallar estas propiedades en un ejercicio de ecuaciones funcionales es muy útil
porque nos permite concentrarnos solo en números positivos y al final complementar con los negativos según la propiedad que se cumpla. Otras propiedades muy útiles, si nos damos cuenta de estas en un problema, son estas 5 propiedades que mayormente para visualizarlas necesitamos un plano cartesiano, donde en el eje X están todos nuestros elementos del dominio y en el eje Y todos los del codominio. La primera de estas es la continuidad. Esto sucede prácticamente, se podría decir, que es cuando podemos dibujar sin soltar el lápiz. O sea, esta función no sería continua, pero esta de aquí sí. Y esta propiedad es principalmente útil cuando queremos expandir de nuestros resultados de un conjunto al otro. Es decir, que por ejemplo hemos encontrado todas las soluciones a una función para los números racionales, que es algo que es más fácil que para los reales, porque para los racionales tenemos que contar solamente los números que se escriben como fracción. Y esto lo podemos expandir a los reales si la función es continua, porque vemos que como los racionales están presentes en toda la función, significa que van a estar siempre entre un real y otro real siempre va a haber racionales, que va a hacer que por la continuidad los reales sigan estando aquí y no estén, por ejemplo, aquí. Y esto nos ayuda a expandir una función de un conjunto a otro. Otra función útil es la monotonía. La monotonía sucede cuando una función es creciente o decreciente. Creciente puede ser simplemente creciente o puede ser estrictamente creciente. Serás creciente si nunca decrece o si nunca va hacia abajo, y estrictamente creciente si aparte de eso siempre sube, es decir, que nunca se queda en un nivel constante, por así decirlo. Y las decrecientes es todo lo contrario. También existe decreciente simple y estrictamente decreciente. Otra propiedad es que una función sea positiva. Esto quiere decir que cuando el dominio estamos en los números positivos, el codominio también va a ser positivo. Es decir, que la función va a estar aquí y no aquí. Y esto también es útil porque nos permite ingresar algunas ecuaciones ya conocidas como las ecuaciones de Cauchy y poder usarlas para resolver el problema. Otra propiedad es la periodicidad. Esta propiedad sucede cuando la función en algún momento comienza a repetirse, es decir, que tiene un ciclo que se repite y repite. Por ejemplo, las funciones ondulatorias, que si podemos ver, en un momento aquí se vuelve a repetir y lo hace infinitamente. Hallar que una función es periódica es muy útil porque nos permite concentrarnos en solo una parte, en un solo ciclo de la función, y de aquí ampliar al resto de los números. En ecuaciones se demostraría si f de a es igual a f de a más n. Es decir, que todos los números n, cuando se le aumente un a, van a seguir siendo iguales. Perdón, n, no a. Y una última sería que una función sea acotada. Esto quiere decir cuando la función tiene, por así decirlo, un límite de donde no puede pasar.
por ejemplo, esta función, vemos que esta función siempre es menor a esta línea. O también puede ser para el otro lado, siempre es mayor a esta línea. Y también puede ser acotada en tan solo una parte, cuando solo en esa parte se cumple que sea menor a esto y mayor a otro esto. Ahora vamos a ver las ecuaciones funcionales. Estas ecuaciones son muy parecidas a las ecuaciones normales, solo que en lugar de hallar todos los números x o y que cumplen la ecuación, tenemos que hallar todas las funciones que cumplen la ecuación. Vamos a explicar con este ejemplo las técnicas más importantes. Hallar todas las funciones con dominio en los reales y codominio también en los reales, continuas, que cumplen esto. Sabemos que cuando es continua y está en los reales, podemos hallar simplemente de los números racionales, es decir, de todos los números que se pueden escribir como fracción, y de ahí ya se amplía por sí misma a los reales. Ahora nos conviene primero hallar para los números enteros y de ahí expandir a los números racionales. Lo que siempre conviene hallar al principio es una función como f de 0 o f de 1 o hasta a veces f de 2. Y hay que tomar en cuenta que estos números, al poder ser cualquier número real, o en este caso entero, porque vamos a hallar primero para los enteros, podemos reemplazarlos por cualquier valor a x y a y en este caso. Así que para hallar f de 0 podemos reemplazar por 0 en primer lugar. X es igual a 0 y y es igual a 0. En este caso podemos ver que aquí queda f de 0 más f de 0 igual a 2f de 0 más 2f de 0. Y esto es interesante porque f de 0 más f de 0 es 2f de 0. Y esto sería igual a 2f de 0 más 2f de 0, 4f de 0. Ahora, ¿qué pasaría si se pudiesen simplificar estos dos f's de 0? Quedaría que 2 es igual a 4, lo que sabemos que no es cierto. Entonces, ¿qué número tiene que ser f de 0 para que no se pueda simplificar? 0, por la misma razón que no se puede dividir entre 0, por lo tanto no se puede simplificar. Entonces f de 0 es 0. Ahora, podemos hallar con otros reemplazos usuales, como por ejemplo, ¿qué tal si x es igual a y? En este caso no estamos simplemente reemplazando por un número, sino estamos reemplazando por una variable. Y esto lo vuelve más general, a la vez que nos ayuda a hallar propiedades de la ecuación. Reemplazando que x es igual a y, simplemente cambiamos los y por x. Nos queda f de x más x, o sea f de 2x, más f de x menos x, y x menos x es 0, y ya sabemos que f de 0 es 0, entonces más 0, se sobreentiende, es igual a 2f de x más 2f de x, es decir, 4f de x. Y ahora aquí hay que darnos cuenta de algo, que este 4, ¿cómo está relacionado con este 2? Están relacionados de la manera que 4 es igual a 2 por 2. Entonces tal vez pueda haber algo general. Veamos con 1 qué sucede. F de 1x, que sería f de x, es igual a f de 1x. ¿Cómo está relacionado 1 con 1? 1 es igual a 1 por 1.
4 es igual a 2 por 2? ¿Qué tal si f de 3x es igual a 9f de x y f de 4x es igual a 16f de x? Y en general f de nx es igual a n al cuadrado por f de x. Esto puede que sea cierto. ¿Cómo lo podemos demostrar? Como estamos con los números enteros, que es la gran ventaja de empezar con estos, cuando tenemos una función en los racionales o en los reales que sean continuos, es la inducción matemática, otra técnica también usada muchas veces. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en que demostremos para un primer elemento, en este caso era 1, porque estamos contando los números desde 1. Demostramos para 1. Y también demostramos que si se cumple para un elemento cualquiera, entonces se tiene que cumplir para el siguiente. ¿Esto qué causa? Causa que como se cumple 1, por esta propiedad se va a tener que cumplir 2. Como se cumple 2, por esta propiedad se va a tener que cumplir para 3. Y así sucesivamente hasta el infinito, lo que nos daría la propiedad que queremos demostrar. Para f de 1 y f de 2 ya hemos demostrado. Ahora, ¿cómo hallamos que se cumple para el resto? Digamos que se cumple para f de n. Es decir, que f de n por x es igual a n al cuadrado por f de x. Para que sea más útil, digamos que se cumplen para todos los anteriores, porque estamos yendo de abajo arriba. Es decir, que si se cumple, por ejemplo, para 5, se cumple para 1, 2, 3, 4 y 5. Que si volvemos al ejemplo, se sigue cumpliendo. Que si se cumple para 5, se cumple para todos los anteriores, porque ya se ha demostrado previamente. Ahora hay que hallar de esto una propiedad que se va a cumplir para n más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a cumplir para f de n más 1 por x, que sea igual a n más 1 al cuadrado por f de x. Ahora, para hallar esto lo hacemos por reemplazos y sabiendo que esto se cumple en este caso. Podemos reemplazar x por n, x lo podemos reemplazar por n por x y todos los y's los podemos reemplazar por n. ¿Por qué hacemos esto? Porque n por x más n nos da n por n más 1 por x por la propiedad distributiva. Y vemos que todos estos van a ser menores porque estamos con los números enteros y esto nos da para números que sí se pueden cumplir. Entonces reemplazamos. Aquí va a quedar, como hemos dicho, f de n más 1 por x. Y aquí va a quedar f de nx menos n, es decir, f de n menos 1 por x, también por la propiedad distributiva de la suma. Y aquí quedaría 2f de n por x más 2f de n. Ahora vamos resolviendo esta ecuación con la propiedad que ya hemos dicho que se cumple. Así que aquí podemos ver que esto es igual a esto. Entonces esto lo vamos a reemplazar por esto. Y también esto. Y también vemos que esto se puede reemplazar porque n-1 también cumple porque hemos dicho que todos los anteriores cumplen. Y este f de n no se puede reemplazar, pero es lo suficientemente simple como para que nos ayude. Así que vemos f de n más 1 por x es igual, pasando esto a restar,
2f de n por x, esto por esto es igual a 2 por n cuadrado f de x más 2f de n menos, esto sería igual n menos 1 al cuadrado por f de x. Ahora 2n al cuadrado más 2f de n menos n menos 1 al cuadrado por f de x. Esto, si lo expandiésemos, podríamos llegar a un error, disculpen, este n era x y por lo tanto esto aquí también es x y esto aquí también. Ahora continuando, esto si lo expandiésemos sería n al cuadrado menos 2n más 1. Como está con menos sería menos n al cuadrado más 2n menos 1 por este signo. 2n cuadrado menos n cuadrado quedará un n cuadrado. Luego tenemos el más 2n. Y luego tenemos el menos 1 f de x y aquí hay más 2f de x. 2f de x menos 1f de x nos dará 1f de x. Entonces de nuevo más 1. Todo esto sería la cantidad de f de x. Y si notamos por productos notables, n cuadrado más 2n más 1 es lo mismo que n más 1 al cuadrado. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Porque hemos demostrado que f de n más 1x es igual a n más 1 al cuadrado por f de x. Entonces ya tenemos para todos los números naturales o todos los números enteros positivos y también incluyendo el 0, que f de n por x es igual a n al cuadrado por f de x. Ahora, ¿qué tal si aquí reemplazamos por 1 al x? Aquí nos quedaremos con f de n para cualquier entero positivo va a ser igual a n al cuadrado por f de 1. Por ahora no conocemos el f de 1 y tampoco se ve muy posible que lo conozcamos rápidamente. Así que lo podemos mientras tanto llamar c, que es una letra que se usa para un número constante que aún no se conoce, para simplificar. Entonces tendríamos que f de n es igual a n al cuadrado por algún c que aún no conocemos y que vamos a tratar de descubrir al final del ejercicio. Ahora, esto da para todos los números naturales y para el número 0. ¿Qué tal si quisiésemos ahora expandirlo a los números enteros negativos? Si vemos en todo el análisis, si bien nos enfocamos en los números naturales, el número x podía haber sido real, racional o cualquier cosa, así que vamos a manejar al x como real, racional o cualquier tipo de número y solo el n está como número entero. Ahora queremos expandir a los números negativos. Tenemos que hallar aquí un número negativo. Y si nos damos cuenta tenemos más y y menos y. De acuerdo a esto podríamos hallar si es par o impar. ¿Qué hacemos para eso? Vemos que el x no nos sirve de mucho, más bien perjudica. Así que podemos reemplazarlo por 0. Así ya no aparece de ninguna manera el x. Y reemplazando x por 0 nos queda que f de y
más f de 0 menos y es menos y, f de menos y, es igual a 2f de 0, f de 0 es 0, entonces esto es 0, entonces es igual a 2f de y. Si este f de y lo pasásemos a restar, quedaría 2 f de y menos 1 f de y, f de y, y nos quedaría que f de menos y es igual a f de y. Que esto, como hemos reconocido por propiedades, esta es una función par. Quiere decir que, por ejemplo, el f de 5 va a ser igual al f de menos 5. Así que ahora solo nos falta expandir a los números racionales y como es continua ya se habrá expandido por sí misma a los números reales. Por lo que ahora, ¿cómo representamos un número racional? Como una fracción, p sobre q, donde q no es igual a 0 porque no se puede dividir entre 0. ¿Y cómo hallamos esta fracción? Podemos usar una propiedad de que p sobre q por q, en este caso las q se simplifica y queda p, entonces todo esto es un número entero, que es para lo que ya hemos trabajado y ya hemos sacado propiedades. Por lo tanto, reemplacemos en la propiedad que hemos sacado, f de n es igual a n al cuadrado por f de 1. Reemplacemos n por un p, que es un número igual entero, pero que es para hallar la fracción p sobre q, que es nuestro racional. Entonces, f de p es igual a p al cuadrado por f de 1. Y ahora multipliquémoslo por q y dividamos por q. Esto va a seguir siendo un número entero. Y ahora para esta función, en lugar de sacar p, podemos sacar q, que será útil para liberarnos de este q del numerador. Y esto puede ser que entonces f de p es igual a q al cuadrado por f de p entre q. Y ahora podemos mandar esto a dividir, porque esto es lo que estamos buscando. Y nos quedaremos con f de p entre q es igual a 1 entre q cuadrado por f de p. ¿Pero qué es f de p? Esto, como es un entero, ya lo hemos expresado. Y nos quedará que esto es igual a p al cuadrado sobre q al cuadrado por f de 1, que como hemos dicho lo llamamos c. Y ahora hemos comprobado que nuestra propiedad sigue sirviendo para los números racionales. Y también vemos que, como es una función continua, se va a expandir a los reales. Entonces ya tenemos nuestra función casi hecha, solo falta hallar este c. Y ahora tenemos que, se podría decir como comprobar o algo así, que es muy importante que cuando ya tienes una solución o casi una solución, siempre compruebes que sigue cumpliendo la ecuación original, que es la ecuación importante que sí o sí debe cumplir. Así que reemplazamos esto con f de p entre q igual a esto para los racionales y que de por sí se expande a los reales. Reemplazando tendremos que esto será igual a x más y al cuadrado por c más x menos y al cuadrado por c igual a 2x cuadrado c más 2y cuadrado c. Esto ahora lo expandimos. X cuadrado más x cuadrado quedará 2x cuadrado c más 2xy menos 2xy quedará 0c, que se sobreentiende como 0, y más y cuadrado más y cuadrado quedará más 2y cuadrado c igual 2x cuadrado c más 2y cuadrado c. Y ahora hemos visto que cumple.
Pero ¿qué pista nos ha dado sobre el número c, que es el que buscamos? Si decimos que c es cualquier número real, vamos a ver haciendo que se sigue cumpliendo. Se sigue cumpliendo para cualquier c. ¿Esto qué quiere decir? Que c es un número que puede ser, que puede tomar cualquier valor. O sea, es una constante, pero, por ejemplo, será válida la función f de x igual a x cuadrado por 2, pero también será válida como solución la función f de x igual a x al cuadrado por 5, o x al cuadrado por pi, o x al cuadrado por lo que sea, serán soluciones. Entonces el c lo dejamos como solución, aclarando que es una constante. Entonces, solución. Todas las funciones que cumplen son f de x igual a x al cuadrado por c, donde c es una constante en los números reales. Y de esta manera se resuelve este ejercicio y a la vez se explica las principales estrategias para resolver estas ecuaciones. Ahora vamos a ver las ecuaciones funcionales de Cauchy. ¿Qué son estas ecuaciones? Estas son ecuaciones funcionales simples, pero interesantes, que tienen también soluciones interesantes. ¿De qué nos sirven al resolver ecuaciones funcionales? Que como hemos visto, de la ecuación general que nos dan, podemos ir llegando a otras ecuaciones, como fue el caso del anterior ejercicio donde llegamos a f de n por x es igual a n al cuadrado por f de x. Y así también hay veces en las que vamos a llegar a ecuaciones como estas, de las cuales la más importante, porque es la que más aparece en las ecuaciones funcionales, es la primera. F de x más y es igual a f de x más f de y. Si encontramos una de estas cuatro ecuaciones, podemos directamente ya dar las soluciones, porque estas ecuaciones ya tienen sus soluciones halladas previamente. Ahora vamos a explicar cada una de ellas. Pero antes hay que recordar que hemos hablado de cómo las funciones en los racionales se puede hallar por demostrando solo para una fracción. Estas igual se demuestran principalmente en los racionales. Y si queremos expandirlo a los reales, podemos usar la continuidad que ya hemos usado en el anterior problema. O si no, también podemos decir que cumplen en caso de que sean monótonas, acotadas, continuas solo cerca del cero, acotadas solo cerca del cero, positivas o continuas como ya hemos dicho. En esos casos también se llega a este resultado. Esos casos en especial no se prueban ahora porque para demostrarlos se necesitan conceptos de cálculo. Sin embargo, en internet se pueden encontrar fácilmente. Ahora vamos a ver una por una las cuatro ecuaciones de Cauchy y sus soluciones. La primera ecuación de Cauchy. Esta, que es la más importante, es si en algún momento al resolver una ecuación funcional llegamos a que f de x más y es igual a f de x más f de y. Esta es a la que más se llega comúnmente. Y antes de mostrar sus soluciones hay que recordar que es solo para los números racionales o para una función continua o que cumpla las otras 5 propiedades en los reales. ¿Cuáles son las soluciones a esta? Son f de x igual a x por f de 1. Y como hemos dicho, este f de 1 dependerá del ejercicio original que tengamos.
Así que hasta entonces se puede cambiar por una c cuando estemos resolviendo el ejercicio y quedará que la solución es f de x igual a x por c, donde este c es f de 1. ¿Cómo es la demostración de esta? La intuición de esta demostración es muy parecida al ejercicio que hemos resuelto anteriormente, donde primero probamos para 0, 1 y los primeros números, y después en los enteros por inducción demostramos que f de n es igual a n por f de 1. Muy parecida a nuestra hipótesis del anterior ejercicio donde había un n cuadrado, solo que esta vez solo hay un n. Y de aquí, como hemos hecho en el ejercicio anterior, se expande a los números racionales. Y por las propiedades que ya hemos dicho, se expande a los números reales. Esta sería la solución a la primera ecuación de Cauchy, en caso de que nos topemos con esta. Ahora vamos a ver la segunda ecuación de Cauchy. Esta ecuación es f de x por y es igual a f de x más f de y. Si nos topamos con esta ecuación, las soluciones es f de x igual a el logaritmo base a de x por f de a, donde a es un valor que podemos hallar, puede ser 2 o puede ser 3, y eso dependerá de la ecuación original que nos hayan dado, y así será como hallemos a. Comúnmente cuando se involucran logaritmos, y se puede usar cualquier logaritmo de cualquier base, es preferente al presentar la solución que usemos el logaritmo en base e. ¿Cuál era el logaritmo en base e? Es el logaritmo donde su base es e, donde e es el número de Euler igual a 2 punto algo. Entonces, la solución de manera más elegante al momento de presentarla se puede escribir como el logaritmo de base e, también llamado logaritmo natural de x por f de e. Ahora, ¿por qué salen logaritmos en esta ecuación? Que al principio no tiene nada que parecer con logaritmos. La intuición de esta demostración para esto es que se usa una función auxiliar. ¿Qué es una función auxiliar? Que comúnmente es una función g. Es una función que nos ayuda a resolver el problema. No es la misma función que f, pero es una que o cumple las mismas propiedades o cumple alguna otra propiedad útil que nos sirva, como en este caso, que al demostrar g, si usamos la función auxiliar g igual e elevado a, digo, e elevado a x, es decir, g de x es igual a e elevado a x. Si usamos esta función auxiliar, podemos llegar a esto. ¿Y por qué? Por las propiedades de logaritmos, como la propiedad de la suma, donde se relaciona suma con multiplicación. Para esta demostración, si alguien quiere intentarla, se sugiere primero reemplazar por unos y por menos 1, ya que 0 no da mucho resultado. Y posteriormente tratar de llegar, usando esta función auxiliar, a la primera ecuación de Cauchy, de la que ya se saben sus soluciones. Y de g de x se puede volver a reemplazar a f, para así tener la solución, que es esta. Una última cosa antes de pasar de ecuación a la tercera, es que hay que recalcar que hemos dado soluciones cuando 0
no pertenece al dominio. Porque si 0 perteneciera al dominio, se podría reemplazar y por 0. Y tendríamos que f de 0 es igual a f de x más f de 0. Se simplificarían los f de 0 y quedaría que f de x es igual a 0, que es una solución diferente a la anterior. Y esta solución solo sería válida si 0 pertenece al dominio de la función. Pero si no pertenece, continuamos con la anterior solución que ya se ha explicado. Ahora la tercera ecuación de Cauchy. Esta ecuación tiene la siguiente solución. F de x es igual a f de 1 elevado a x. Y este f de 1, como ya se ha dicho, se lo puede representar como una c, que se hallará dependiendo de la ecuación general que se le haya dado para el problema específico. Una vez llegada a esta ecuación, se puede llegar a esta solución. Algo importante para recalcar de esta ecuación es que de por sí la ecuación es positiva. Es decir, que para los números positivos, la función de los números positivos va a ser positiva. Y esto se halla en su demostración. Por lo tanto, no es necesario que se diga que sea continua o alguna otra cosa. Esta función siempre va a funcionar para los reales. La demostración de esta ecuación se puede hacer de nuevo aplicando logaritmos, donde aplicando logaritmos a ambos lados de la ecuación se puede llegar a que cumple la primera ecuación de Cauchy, el logaritmo de la función, y elevando a tal valor para eliminar el logaritmo se podrá llegar a esto, en caso de que alguien quiera hacer la demostración por sí mismo. Pero en conclusión, esta será la solución de la tercera ecuación de Cauchy, siempre y cuando no exista en la imagen de la función, no exista el valor 0. ¿Por qué no debe existir el valor 0? Porque si existe el valor 0, vamos a ver que va a haber algún f de x que nos dé 0, que puede ser perfectamente este, que va a llevar a todas nuestras soluciones a ser 0. Así que en este caso la solución, de nuevo como en el anterior, con ese caso especial, sería f de x igual a 0. Así que estas dos serían las soluciones. La solución f de x igual a 0 y la solución f de x igual a f de 1 elevado a x, siempre y cuando 0 no esté en la imagen. Y por último, la cuarta ecuación de Cauchy, que es f de x por y es igual a f de x por f de y. Si llegamos en algún momento a esto, hay 5 soluciones posibles. La primera solución es f de x igual a 0. Esta solución sucede cuando 0 está en la imagen de la función, porque de nuevo esto puede ser 0 perfectamente, siempre y cuando aquí no haya un 0. Es decir, que f de 0 igual a 0 puede cumplirse sin ningún problema, pero f de cualquier otra cosa no puede ser 0. Si llegara a ser 0, esta es la solución. Luego está la solución f de x, que es la solución más completa y general. F de x igual a x elevado a
el logaritmo de una constante f de e. El logaritmo natural de f del número de Euler es un número constante que se hallará de acuerdo a la ecuación original. Así que puede ser reemplazado por x a la c, donde esa c se hallará de acuerdo al problema. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en la demostración de esto se llegará a que la función puede ser par o puede ser impar. Así que hay que tomar ambos casos. Si la función es par, esto se va a cumplir para los positivos y para los negativos. Por eso que se cumple que el de un positivo es igual a la función de su opuesto. Entonces una solución. Y en caso de que tomáramos la función como impar, sería f de x igual a x a la c cuando hablamos de los números positivos o iguales a 0. También y menos x a la c, porque es impar, cuando hablemos de los números negativos. Esta es la tercera solución. La cuarta solución es cuando este c, que era de la solución general, cuando ese c era igual a 0, sabemos que cualquier número elevado a la potencia 0 es 1, pero no sabemos de 0 porque 0 a la 0 no está determinado. Entonces, para solucionar esto, se analiza por separado f de 0 y se ve que también es 1. Entonces, esta cuarta solución y quinta solución sería f de x igual a 1 si la función es par, porque para los positivos y negativos va a ser igual, 1. Y f de x igual a 1 si igual a 1 para los x positivos, menos 1 para los x negativos. En este caso es cuando es impar, porque para los positivos o iguales a 0 va a ser 1, pero para los negativos, al ser la función impar, va a ser el negativo, que es menos 1. Esta sería la cuarta y la quinta solución. Y si se desea demostrar esta ecuación por cuenta propia, se sugiere utilizar la función auxiliar g de x igual al logaritmo natural de f de x para resolver. Y también no olvidarse de analizar todos los casos, porque vemos que se llega a 5 soluciones. Así que hay muchos casos donde hay que tomar dos opciones. Por ejemplo que llegas a algo y de ahí hay dos opciones y hay que tomar en cuenta ambas, y así se llega a las 5 soluciones. Esta sería la última ecuación de Cauchy. Y lo importante de estas ecuaciones es recordar que si en algún momento nos encontramos con estas, que es una propiedad al resolver un ejercicio, directamente colocar las soluciones indicando que es una ecuación de Cauchy para ahorrarse todo el proceso de demostrar esta ecuación nuevamente. Esas serían las ecuaciones de Cauchy. Unas últimas recomendaciones para las ecuaciones funcionales, que es siempre comenzar con sustituciones simples como 0 o 1 o menos 1. Tratar siempre de comenzar por los números enteros, en especial si la función es continua o es en los racionales. Siempre buscar propiedades que se cumplan, o también buscar ecuaciones de Cauchy que se cumplan para hallar directamente la solución. Y por último dejo unos últimos ejercicios. El primer ejercicio, hallar todas las funciones con dominio en los racionales y codominio también en los racionales que cumplen estas dos ecuaciones. F de x por y es igual a f por f es igual a x por f de y más y por f de x, y también cumplen
f de x más y es igual a f de x al cuadrado más f de y al cuadrado. El segundo ejercicio. Demostrar que una función que está en los racionales positivos a los racionales positivos, es decir, que su dominio es de cualquier racional positivo y su codominio también, y que cumple esto, demostrar que esta función es biyectiva, sin importar qué función sea, pero que cumpla esto. En este caso, en lugar de hallar, resulta más útil demostrar directamente que es biyectiva. Como recordamos, eso se demuestra mostrando que es suprayectiva e inyectiva. Así que es sugerible usar la función de algún x que sea igual a la función de algún y ahí demostrar que x es igual a y. Y para la suprayectiva hacer algo parecido, pero para demostrar que es suprayectiva. 3. Hallar todas las funciones estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes que cumplen que f de x más f de y es igual a f de x más y, que es una función con dominio en los reales y codominio también en los reales. Para esta función se sugiere usar inyectividad. ¿Por qué? Porque si una función siempre crece y nunca baja, significa que nunca va a llegar a un valor por el que ya pasó. Así que esta función es inyectiva. Y de acuerdo a eso ya se puede hallar la solución. 4. Hallar todas las funciones con dominio en los reales y codominio también en los reales, continuas que cumplan f de x más y más f de x menos y es igual a 2f de x. Esto se resuelve con lo que ya hemos visto para funciones continuas en los reales. Y 5. Hallar todas las funciones con dominio en los números enteros y codominio en los números enteros también, tal que f de 2a más 2f de b es igual a f de a más b. No siempre se va a usar x o y, en este caso en lugar de x y y se están usando a's y b's. Sin embargo, después de eso es una ecuación funcional normal que se puede resolver. Unas últimas palabras sería que este tema es un tema muy lindo y que es un tema que se necesita mucha práctica para poder resolver, así que es sugerible que se resuelvan los ejercicios y si se desea tratar de demostrar las ecuaciones de Cauchy. Esto es todo, espero les haya gustado, hasta la próxima.